Buenos días, queridos estudiantes. Y en este día, pues, quiero compartir con ustedes en este video, pues, primeramente un saludo fraternal a ustedes y a todas sus familias, esperando que se encuentren bien y gozando de buena salud. Y también, pues, extendiéndoles un abrazo fraternal y confiando en Dios que estén bastante bien y reunidos todos en familia. Pues, como ya lo he mencionado en otros videos, lo hago de nuevo en este. Nosotros como comunidad educativa hemos implementado este mecanismo para favorecer que ustedes puedan acercarse de manera concreta a todos los conocimientos y puedan continuar con sus asignaturas de manera corriente. Cabe aclarar que pues, esto tiene un carácter de exigencia y calificativo, lo que quiere decir que desde hoy o con este video iniciamos el segundo periodo. Entonces, pues para que lo tengan muy presente, para que por favor lo miren, ustedes pueden adelantarlo o atrasarlo, pero pues no se den como a esa dinámica. Entonces, para el día de hoy vamos a ver lo que es filosofía y vamos a ver el tema del idealismo alemán. Este es un tema un poco complejo. ¿Por qué complejo? Porque pues tiene cosas que tal vez nosotros no veamos en otras materias y que a veces tal vez nos sea un poco complicado de entenderlas. Pero intentaremos pues en esta clase y en la próxima clase extender este tema y dejarlo lo más claro posible. Entonces, como idealismo alemán, pues, cabe aclarar, es una propuesta de los alemanes, de ciertos filósofos que proponían una forma de cómo se daba el conocimiento. Tengamos claro que pues, en otras clases los hemos mencionado, la filosofía siempre se ha preocupado por la tarea de describir cómo se da el conocimiento, cómo aprendemos, cómo conocemos, qué es importante conocer, qué se puede conocer, nos dirá a continuación. Entonces, el orden de la clase será el siguiente. En primer lugar, vamos a ver qué es el idealismo. En segundo lugar, vamos a ver los antecedentes del idealismo, el antecedente metafísico y el antecedente materialista. El tercero, qué es el idealismo objetivo y qué es el idealismo subjetivo. Y por último, conclusiones. Como les decía anteriormente, no se preocupen, de pronto el tema es un poco confuso, pero la idea es que lo vayamos viendo y lo vayamos descifrando todos juntos. Antes de entrar a ver el idealismo, me gustaría devolvernos un poquito. Ustedes dirán que yo tengo algo con este filósofo, pero este filósofo marca de manera muy importante este periodo histórico. Es el que da inicio a todo lo que se conoce como idealismo alemán, el pensamiento en Kant. Entonces, partamos de una premisa. Con Kant se habla del racionalismo y el empirismo. Es decir, Kant estuvo en esa batalla de saber si el conocimiento era simplemente racional, es decir, solo lo que estaba en la mente, o simplemente lo que yo podía experimentar. Recordemos lo que yo les decía en clases anteriores, de que Kant es posterior a todo un proceso de ilustración. Antes de Kant se veía un periodo feudal en el que se decía que el conocimiento era producto de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre aprende en la medida que, supongamos, que Dios se lo permita. Si Dios permite que usted conozca, usted aprende. Si no se lo permite, usted no aprende absolutamente nada. Entonces, esta es como la dualidad que Kant propone y que pues de alguna manera empieza a estudiar. Entonces, el racionalismo como tal es la propuesta de entender de que todo el conocimiento está en la razón. El empirismo como tal, de decir de que sin la experiencia, sin el probar las cosas, nosotros no podemos llegar a ningún conocimiento. ¿Qué viene a hacer? Viene a unir estas dos corrientes, como que las entrelaza y dice, listo, cierto, racionalistas, el conocimiento está en la razón, pero muy bien empiristas, sin los sentidos, nosotros no podemos conocer. Entonces Kant se la juega y propone algo que nosotros, y yo lo he explicado varias veces en clase, que son las facultades. Es decir, Kant dice, aquí como lo vemos en el dibujito, la mente está constituida por ciertos lugares o por ciertos espacios en los que habitan ciertas facultades o ciertas posibilidades de la mente. Es decir, la mente como tal está preparada, está condicionada, está facultada para hacer estos procesos automáticamente. ¿Cuáles procesos? Estos que yo menciono acá, el entendimiento, la memoria, la razón, el pensamiento, la imaginación. Cierto que nosotros desde pequeños de pronto nos enseñan a memorizar, bueno, hay que aprenderse tal cosa,
Pero si nosotros quitamos lo que los papás nos enseñan y vamos como a una experiencia o algo más vivencial, nosotros automáticamente guardamos nuestros días. Llega una edad en la que nuestra mente madura y empieza de manera automática a grabar. Es decir, nosotros no le enseñamos eso a la mente. Yo no he conocido a la primera persona que, bueno, voy a enseñarle, hoy le voy a enseñar a mi mente a que grabe los días. Entonces hoy hice tal cosa. No, es algo automático. Entonces la mente está preparada para eso. La mente del ser humano está preparada también para el entendimiento. Nosotros como seres humanos entendemos, tenemos un lenguaje, comprendemos la naturaleza. Es decir, Kant dice, hay algo raro o hay algo que nosotros no podemos explicar. ¿Quién no explica el entendimiento? Porque entiende el hombre. Él dice, no, eso es una facultad, es como un don que la mente del hombre tiene. La razón, la posibilidad de ser consciente de sí mismo y de pensarse a sí mismo. Porque la menciono, es decir, yo nunca he visto un animalito, pues perdón, pongo el ejemplo del perro, yo nunca he visto un perro diciendo, oh, qué vida tan perra la que llevo. No, el perro no piensa absolutamente nada, el perro como tal vive su vida como animal sin importarse, al perro no le interesa si está bien, si está mal, no, el perro vive, pero nosotros no, nosotros tenemos la facultad de conocer qué está bien y qué está mal. El hecho que un hombre actúe mal no quiere decir que no conozca que ese acto está mal. Lo que pasa es que pues pasa por alto esa, digámoslo así, esa categoría y dicen, yo me sigo comportando. El pensamiento, ¿qué es el pensamiento? Yo estoy pensando. Ese es un proceso racional, ¿qué es el pensamiento? Entonces Kant menciona esta y otras facultades que nos permiten conocer la imaginación, ¿qué es la imaginación? ¿De dónde sale? Entonces, entender todo este conglomerado de ideas nos permite vislumbrar lo que veremos a continuación en el idealismo alemán, porque Kant limita, o digámoslo así, centra todo, más que limitar, centra toda la atención del conocimiento a la razón. Kant dice, estas facultades que ustedes ven acá, permiten al hombre ser ideal, es decir, pensar el mundo, pensar su realidad, pensar su entorno, pensar todo lo que está a su alrededor, como lo vemos acá. La razón es la que entra a predominar todo el conocimiento del hombre. Sin la razón el hombre no sería lo que es. Entonces, partamos de ahí. El idealismo alemán es netamente racional. Este es Kant, ¿no? Ahora, partamos del principio, con Kant parte del principio de que está en oposición al pensamiento teocentrista. Ya lo veíamos en clases anteriores y lo mencionaba yo ahorita, de que ya no se trata simplemente de que Dios me da a mí las cosas, de que si Dios quiere yo voy a aprender, de que si voy a leer este libro para que Dios me dé iluminación divina. No, Kant dice, no, esto no sirve, esto mándelo a recoger, esto está mal. Puse este dibujo acá, pues es una cuestión figurativa, es decir, el ateísmo nos libera de la opresión de la religión y permite que la mente se eleve. Pero más allá de eso es entender que la mente se puede liberar a sí misma, no necesariamente se recurre a un ateísmo. Pero en fin, la mente como tal se puede liberar de aquellas cosas que la atan y que de pronto no la dejan funcionar. Entonces, el idealismo está en contraposición total a esto. Nosotros, por simple razón, podemos llegar a aquellas ideas que no podemos explicar. No necesitamos la presencia de una divinidad que nos explique cómo funciona. Entonces, partimos a la idea de que, ¿qué es el idealismo? El idealismo es la razón que domina sobre todo. El idealismo es la corriente filosófica que propone que el hombre por sí mismo llega al conocimiento de las cosas. El hombre se hace un acercamiento a la realidad a través de la razón, a través de la mente. El hombre no necesita un intermediario, en este caso Dios, no necesita absolutamente nada, necesita simplemente su razón, su pensamiento para conocer el mundo. Ahora, decimos, las ideas y el mundo están en la mente. El idealismo tiende a ser un poco radical, tan radical que llega a asegurar lo siguiente, y es algo que pues hay que entender muy bien, y por lo que les digo, es un tema un poco complejo, pero vamos a hacerlo paso a paso. Dice que nada existe a nuestro alrededor si nosotros no lo hemos pensado. Y tiene cierta lógica si lo vemos desde un punto de vista. Es decir, un ejemplo,
el perro es perro porque el hombre lo pensó, sino el animal sería animal, o sea, es decir, estaría ahí. Nosotros somos lo que le otorgamos categorías a los elementos que están a nuestro alrededor, pero todo eso lo hacemos de manera racional. El hombre se da la tarea de pensar los objetos y de pensar su entorno, y este entorno existe. Si el hombre no lo piensa, este no existe. Entonces, es para que vamos como pensando, haciendo la reflexión y entendiendo un poco más allá cómo funciona este idealismo alemán. Continuamos. Entonces, vamos a devolvernos un poquitico para que entendamos de alguna manera cómo el idealismo alemán se contrapone a otras corrientes filosóficas y como que, hey, piensen de esta manera, vean el mundo de otra manera, no es como ustedes quieren presentar la realidad, no es como ustedes están haciendo ver que funcionan las cosas. ¿Listo? Y nos propone otra corriente que es la metafísica, ya la veremos un poquito, la aclararemos para que entendamos cuál es la contraposición que se da en este momento. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes al idealismo alemán? El primer antecedente al idealismo alemán es el materialismo. ¿Qué significa materialismo? Pues que todo se justifica desde lo que se puede ver, se puede observar, se puede tocar. Según los materialistas, no existe nada más allá, es decir, son corrientes muy opuestas, pero que empezamos a entender y a analizar de alguna manera. Entonces, el materialismo es la confianza absoluta en los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Solo existe lo que yo puedo ver, lo que yo puedo oír, lo que yo puedo sentir. No existe absolutamente nada más. Entonces, este materialismo es una idea también ya muy radical, es decir, o sea, no existe, si los sentimientos como tal yo no los puedo ver, no los puedo tocar, no existen. De hecho, que yo dé un abrazo, eso es físico, pero no, como no hay un sentimiento ahí en la mitad o algo, el sentimiento tal vez de amor o de afecto que genera, que significa el abrazo no existe. Entonces ya el materialismo se va como a un extremo bastante fuerte y dice, bueno, o sea, ya no podemos entender de esta manera. Ahora dice el materialismo, todo debe ser comprobado. Entonces, ¿quién me puede comprobar el amor? Uno dice, no, pues profe, que la tarjetica, que me dio un detallito. No, eso son cosas materiales, son cosas físicas. ¿Cómo muestro yo el amor? No, que me cuida y que me proteja. No, esos son actos. Pero en sí cuestiones, digámoslo así, que no son materiales, suprasensibles, no pueden ser explicadas. ¿Quién explica la tolerancia? Tolerancia es cuando yo tolero a otro. Eso es un acto de tolerancia. Pero la tolerancia como esencia no puede ser explicada. ¿Quién explica qué es ser bueno? Eso es relativo de acuerdo a una sociedad. Entonces, el materialismo se centra simplemente en lo que podemos tocar, pero a lo que voy yo, quiero que tengan muy presente, es que existen ciertas cosas más allá de lo material. Estoy diciendo que lo material no sea importante, no confiemos en los sentidos. Claro, hay que confiar en los sentidos, pero hay que entender que hay algo más, que nosotros podemos y analizamos de alguna otra manera. Ahora, ya está el materialismo, pero hay otra contraposición más fuerte que es la metafísica. La metafísica es la búsqueda de causas primeras. Es una ciencia que se encarga de buscar el origen de las cosas. La metafísica se encarga de preguntas muy fundamentales de la filosofía, pero a diferencia del idealismo ya es mucho más elevado. La metafísica busca dar explicaciones, digamos, a por qué estoy en el mundo, qué estoy haciendo en el mundo, y preguntas que están mucho más allá, preguntas que tal vez se salen de la realidad, que nosotros no podemos entender. Entonces, vemos que el materialismo en esta parte y la metafísica en esta parte se contraponen, pero al mismo tiempo ya no tienen un punto de conexión. Entonces, el idealismo trató de ser como ese punto medio. Si la metafísica está tan elevada, es decir, que no estudian, no ve cosas materiales, el materialismo ve cosas tan materiales, ya se centra simplemente en lo material, pues llega el idealismo a ser ese punto medio en el que dice, bueno, no todo es tan material, pero no todo es tan suprasensible. Porque es que ya en la metafísica no hablamos no de lo que no se ve, siente, sino de lo suprasensible, lo que está mucho más allá de lo que sentimos. ¿Sí? Se encarga de cosas supremamente fuertes. Por ejemplo, la metafísica habla del ser. ¿Qué es el ser?
son cuestiones supremamente elevadas que pues no vamos a tocar en esto, pero quiero que entendamos como estas dos diferencias. El materialismo arraigado de que todo tiene que comprobarse y la metafísica de que es algo que no tiene explicación. ¿Sí? Como la idea de Dios, pilas, no hablo de la religiosidad, hablo de la idea de Dios, es decir, algo que no es creado, que no existe, o la idea del ente, ¿qué es el ente? Es eso que está ahí, pero ¿qué está ahí? Es decir, son cosas supremamente alejadas tal vez de la realidad. Yo no puedo decir, ay, vi un ente pasando por ahí. De pronto a veces de manera jocosa lo usamos para decir a alguien que no hace algo, pero el ente como tal, como esencia, no existe. Es algo que se piensa y es producto netamente de la razón. Entonces, volvemos acá y decimos, entre el materialismo y la metafísica existía una dualidad. Recordemos que venimos de una época que es el feudalismo, donde se le daba tanto poder a la fe y que era lo que la iglesia dijera y que si la iglesia decía, perdón, si alguien decía algo en contra de la iglesia era un pecador y bueno, en fin. ¿Sí? Entonces, después de este feudalismo, sí, perdón, tiene unas corrientes filosóficas muy fuertes. Una de ellas, como lo mencionaba, es ese materialismo, es decir, ya la fe no tiene nada, la fe no tiene cabida, todo esto es... Y viene otra corriente que es la metafísica y dice, no, tampoco, si Dios no existe, tal y tal cosa. Es decir, empieza a ver toda esta corriente así. Entonces, estas dos corrientes de pensamiento no llegaban a un acuerdo como tal y por eso es que nosotros entramos a ver el idealismo. Por eso Kant y ciertos filósofos que los veremos en el próximo video, no en este, nos explican de manera más concreta las formas de idealismo que se presentan. Entonces, vamos a verlo a grosso modo, lo que les digo, más adelante lo veremos de manera más específica, es el idealismo objetivo. Ahora, tranquilos, no se preocupen si no entienden, si hay cualquier cosa después me pueden preguntar, la idea es que pues vayamos viendo el tema poco a poco. El idealismo objetivo dice, es decir, si ocupa, es decir, lo material a nuestro alrededor, lo que conocemos, ¿cómo lo conocemos? La pregunta de Kant, ¿cómo conocemos? ¿Cómo funciona la mente? ¿Sí? Es decir, nosotros grabamos o cómo nosotros conocemos los sentidos, qué es lo que hacen, ¿sí? La neurociencia actualmente dice que el conocimiento es un proceso biológico en el que el objeto entra en el ojo, el cerebro hace un proceso químico y la mente queda. Pero pues yo les decía a ustedes en una clase, yo nunca o ningún científico ha abierto un cerebro y ha visto una idea, pero la idea existe. Entonces, el idealismo objetivo busca encauzar la mente del hombre y decir, el objeto nace del pensamiento. Esa es la idea central del idealismo objetivo. Es decir, no todo es tan material que nosotros tengamos que tocarlo para experimentarlo, pero no todo es tan alejado de la realidad, tan suprasensible, que no podamos pensarlo. Entonces, el idealismo objetivo busca entender y decirle al hombre, lo que usted piensa existe. Algo así como lo que dijo Descartes, pienso, luego existo. Estos lo retoman y dicen, bueno, la silla, por ejemplo, existe porque es pensada. Entonces, partamos de un principio que dice, la realidad se reduce a principios lógicos y conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Y tiene cierto grado de razón y tiene cierto grado de lógica. Los idealistas proponen de que nosotros como seres humanos conocemos los conceptos y esos conceptos son los que nos otorgan el conocimiento. Es decir, hay algo en nuestra mente que graba esa esencia, esos conocimientos, esos conceptos y eso es lo que hace que algo exista. Yo les he dado ejemplo a ustedes, si yo menciono una palabra, no sé, la chimulturifá, eso no existe. Yo inventé el concepto. Ese concepto, al no existir, al no ser real, ese concepto tiende a carecer de razón y de sentido y la mente no lo guarda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes el elefante blanco, usted piensa en un elefante y lo pinta de blanco. ¿Sí? Aunque usted no lo ve, aunque usted nunca lo va a conocer, el elefante blanco existe porque yo lo propuse, porque le di los conceptos y le di una lógica. Si yo le digo blanco, usted se imagina un color, pero lo va a visualizar, lo va a imaginar, perdón, lo va a pensar en objetos. Pero el blanco como tal se reduce a elementos. Cuando le doy los principios lógicos, la mente crea al objeto. Si la mente no crea el objeto no existe. Claro está que esta corriente de pensamiento y el que tú dices,
el objeto está ahí, pero el hombre lo conoce en la medida de que lo piensa. Si el hombre no piensa el objeto no existe para el hombre. Claro, hasta ahí. Continuamos. El sujeto capta algunas cualidades que le envían los objetos. Ahora, ¿por qué puse estas sillas acá? ¿Cómo sabemos que la silla es silla? Suena una pregunta, pues una expresión tonta, pero al mismo tiempo la silla es silla porque tiene cualidades que le permiten ser esa silla y no otra cosa. Si yo les digo a ustedes, yo tengo una silla sin patas, sin espaldar, enrollada, ustedes van a decir, profe, ¿qué silla tiene usted? Usted no tiene ninguna silla, ¿sí? O yo digo, tengo una silla de papel que yo guardo en mi bolsillo. Ustedes van a decir, profe, pero ¿de qué me está hablando? Porque las cualidades que yo les estoy otorgando del objeto que estoy describiendo no son reales y de alguna manera no son comprensibles. En cambio, si les digo, chicos, yo tengo una silla metálica de 4 patas, con espaldar ergonómico, descansabrazos, ustedes van a decir, el profe tiene silla, más o menos sí, ya sé qué silla tiene el profesor, porque ustedes ya desde los conceptos logran entender cómo funciona el objeto y así funciona el pensamiento. Es decir, la idea existe en la medida que se es pensada. El objeto existe si es pensado, si no es pensado, no existe. Ahora, el conocimiento determina el objeto mediante principios o leyes categoriales cuya validez es universal e independiente de los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no tengo que hacer una reunión de 1000 personas para que todos lleguemos al acuerdo que eso es una silla. No, porque ya hay categorías, porque ya está determinado a nivel social y a nivel racional ese tipo de cosas. Nosotros, pues nuestros padres aprendieron, nos enseñaron a nosotros ya sabemos, nosotros replicamos ese conocimiento o pues de alguna manera lo tenemos claro. No es necesario que nosotros o que el sujeto dependa de ese conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, hablemos aquí, pues sin ánimo de ofender a nadie, loco, ve una silla y dice, no, eso no es una silla. Aunque él diga que no es silla, la silla no deja de ser silla porque ya hay unos conceptos establecidos, ¿sí? Porque aunque la persona, el sujeto, no la considere silla, no deja de ser lo que es, sino que como ya tiene categorías establecidas, como ya tiene ciertos elementos, la silla sigue siendo silla. El hombre la piensa como silla. Entonces, todo este idealismo objetivo busca y apunta a que nosotros entendamos de alguna manera que si nosotros pensamos las ideas, estas empiezan a existir. ¿Sí? El objeto nace del pensamiento. Vuelvo y les insisto, tiene cierta lógica, porque nosotros somos los que creamos las cosas. Nosotros como seres humanos somos los que pensamos. ¿Sí? Por ejemplo, perdónenme que traigan ejemplos como tan locos en ciertas ocasiones, a los perros. Yo nunca he visto un perro o de pronto un gato, no sé, un animal preocupado porque la pareja está triste o algo, ¿no? Es decir, los animalitos no tienen esa conciencia racional de venir a vislumbrar tal vez que ellos están haciendo bien o están mal. Claro, uno dice, profe, pero si usted separa al perrito de la perrita, entonces él va a sentirse triste. Sí, o del dueño, por ejemplo, el animal empieza a morirse de depresión. Sí, pero el animal no es consciente de la situación y no la procesa de la misma manera. Es decir, para el animal no existe la ausencia. Para el animal falta algo. El animal no comprende que supongamos que se fue esa persona, que falleció, que le quitaron a su compañera. No, el animal no entiende ese tipo de razones. Por lo tanto, el animal sigue extrañando aquello que tenía, ¿sí? Aquello que necesita. Nosotros racionalmente sí tenemos la capacidad de conocer, supongamos, Dios no lo quiera, algún familiar de nosotros muere, reconocemos que el familiar, aunque no está presente, nosotros tenemos memoria de él y podemos continuar con nuestra vida. Entonces sí nos damos cuenta cómo el idealismo es eso que nosotros le damos forma en la mente. ¿Qué hacemos nosotros los profesores? Inculcarles, enseñarles ideas que ustedes van absorbiendo, que ustedes van estructurando en su mente, que ustedes van creando. Entonces, dense cuenta cómo esto pues, parece un poco súper elevado, pero pues tiene su lógica
en la realidad y en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, un profesor, un ejemplo, un matemático, nos va a explicar sobre qué es una variante. Yo nunca he visto una variante, o qué es un vector, por ejemplo. Un vector yo nunca lo he visto, pero el vector tiene su lógica dentro de la matemática porque es pensado como vector. ¿Sí? El número, yo le he dicho a ustedes muchas veces, el número no existe, las letras no existen. Existe el significado racional que nosotros le damos a esos objetos. Espero que haya quedado un poquito claro ahí. Vamos a continuar con el otro, que el otro es un poco más maluco. El idealismo subjetivo. Este es mucho más radical y mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque este ya dice, nada existe si no es pensado. El otro decía, las cosas existen en la medida que las pensamos, pero este dice, nada existe. Es decir, este es como ese cuento, esa historia que alguna vez en clase hablamos, de que yo puedo ser producto de la imaginación de alguien. Esta forma de idealismo me presenta esa perspectiva de pensamiento. Entonces me dice que todo a mi alrededor existe porque yo lo he pensado, si no, no existe. Entonces aquí vemos en la primera gráfica, solo la mente muestra los objetos, es decir, aquí vemos el dibujito, es decir, el cráneo, la mente que piensa el objeto lo hace real. Si no es objeto, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Ellos ya son más radicales, ellos dicen que nada a nuestro alrededor hay, solo lo que pensamos. ¿Por qué hago tanto hincapié en eso y diferenciándolo tal vez del idealismo objetivo? El idealismo objetivo permite la existencia de los objetos, es decir, todo existe, los objetos nos otorgan una cosa, el objeto existe en mi mente, pero esos dicen que no. Ahora, no sé si alguno de ustedes se ha familiarizado con el libro El mundo de Sofía. Les hago un breve resumen así a grosso modo. El mundo de Sofía es la historia de una niña que piensa unos filósofos, pero la niña no es real, la niña es producto de la imaginación del escritor. Entonces es una paradoja bastante fuerte que me ayuda a mí a explicarles y pues de pronto ustedes a entender cómo funciona eso. Pues si alguna lo quiere ver, existe película que se llama El mundo de Sofía y aquí podemos ver la niña que se ve a sí misma y se ve que es irreal porque ella no se pensó, sino que alguien más la pensó. Eso es lo que nos dice el idealismo subjetivo. Nada a nuestro alrededor existe, solo que nosotros mismos nos pensamos. Y lo que dice el idealismo subjetivo también, cada hombre se permite conocer. Es decir, yo a la medida de la posibilidad que me acerque al conocimiento, así mismo voy a conocer mi realidad. En esta parte hago un poquito de hincapié porque tiene su lógica. Si nosotros no nos acercamos a la realidad, a conocer o no nos preocupamos por eso, pues nosotros no vamos a conocer nada y, pues, digámoslo de alguna manera un poco peyorativa, seremos ignorantes, seremos personas que no tenemos un conocimiento. Entonces la posibilidad siempre es permitirnos conocer. Listo, chicos, continuamos. Conclusiones. Ya con esta parte terminamos. Yo sé que pronto es algo muy confuso, a grosso modo, pero quiero que tengamos en claro lo siguiente. El hombre está facultado para pensar, es decir, ninguno de nosotros está limitado, gracias a Dios, físicamente. De pronto a algunos nos cuesta más que otros. A mí me cuesta, no sé, de pronto aprender, memorizar ciertas cosas, ¿sí? A otras personas no. Pero todos estamos facultados para entender, para imaginar, para memorizar, otros, unos más que otros, pero todos. El idealismo propone otra forma de conocimiento, es decir, no es que yo les esté hablando, a ver, la filosofía no da verdades absolutas, no es que esto es así, todos tienen, no. Abre un mundo de posibilidades a conocer otra forma de pensamiento. Quiero que ustedes se familiaricen con esto y digan, ve, mira, curiosa esta forma de pensar, curiosa esta forma de ver. ¿Sí? Entonces, es como para que hagan ese proceso racional. Los sentidos nos pueden engañar. Claro, el idealismo nos dice que todo está en nuestra mente, pero pues también nos dice, hombre, pues los sentidos a veces nos engañan, escuchamos, vemos cosas que no son así, tal vez de pronto nos confunde, de pronto nos falla la visión a algunos, como en mi caso. Entonces, a veces esos sentidos nos pueden engañar un poquitín, por eso es mejor confiar en la razón. Dice, el conocimiento, aunque estudiado, sigue siendo un misterio que merece ser estudiado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros seguimos estudiando el conocimiento y no se ha llegado a una conclusión última de qué es el conocimiento. Entonces decimos, el conocimiento, aunque estudiado, sigue siendo un misterio. Muchas personas a través de la historia ustedes van a encontrar que Julano dijo aquello, que yo no sé qué, que
Sócrates dijo tal cosa, que Marx dijo tal otra, que Heidegger, que Wittgenstein, que ciertos filósofos mencionaron que la psicología dice que el conocimiento es esto, que la sociología, que la antropología, pero nadie tiene una respuesta última de qué es el conocimiento, porque constantemente va cambiando y se va mejorando dependiendo de las cosas. ¿Que merece ser estudiado? Claro, porque nos ayuda a comprender nuestro mundo. Nosotros tenemos cierta comprensión del mundo, pero nos falta más. Y por último, posiblemente podemos ser producto de la imaginación o del pensamiento de alguien más. Quise dejar esto como de manera intrigante para que nos pensemos. ¿Quién nos asegura que nosotros como tal existimos y no somos producto de la imaginación de alguien más? ¿Qué nos hace a nosotros reales? Es una idea para que piensen, es decir, no necesariamente para que se maten la cabeza ni nada por el estilo, sino que pues, nos demos a la posibilidad de pensar, de razonar. Chicos, con esto termina el video. Espero pues que haya quedado un poco claro o al menos haya quedado como un abrebocas sobre este tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran debatir, pues pueden escribirme por el correo, pueden mandarme un WhatsApp o me pueden llamar y pues yo estaré muy al tanto de poder responder sus dudas. Y pues llegó la parte que no les gusta a algunos, pero pues la rúbrica de trabajo, las indicaciones de trabajo son las siguientes. La primera, pues hay un cuestionario en la plataforma Classroom que tiene unas preguntas de selección múltiple. Si no me falla la memoria, con ustedes hay una pregunta abierta hacia el final que quiero que contesten de manera argumentada. ¿Listo? O sea, no me pongan porque sí o tal cosa. No, dense la tarea de razonar y de pensar. ¿Listo? Y ya está la guía número 3 para que ustedes la puedan resolver. En la guía número 3 también hay algunos elementos sobre este tema que acabo de tocar para que lo puedan profundizar un poco más. Chicos, no siendo más, les deseo que tengan muy buen día y pues que Dios los bendiga. Hasta luego, chicos.